Los objetivos para la clase de hoy, a lo que todos tenemos que llegar, es identificar tipos y serotipos del virus de la gripe, ya también conocido como el virus de la influenza. Describir el mecanismo de transmisión, cómo es que el virus se llega a transmitir y cuál es el cuadro clínico que este produce. Conocer los procedimientos para realizar el examen de laboratorio para confirmar el diagnóstico, ¿sí? ¿Qué laboratorio se puede solicitar? ¿En qué tiempo se puede solicitar? ¿Y cómo se debe, o más o menos cómo es que debe ser la realización de estos para confirmar el diagnóstico de gripe? Y por último vamos a leer casos clínicos, interpretar sus laboratorios y vamos a interpretar en sí, ¿no?, lo que nos plantea en el caso clínico. La influenza o el virus de la gripe, ¿ya?, o la gripe como nosotros lo conocemos, es una enfermedad viral, ¿sí?, de característica aguda. En la gripe nunca van a escuchar gripe crónica o algo parecido, ¿no?, porque esta es una enfermedad que tiene un periodo muy agudo de actuar y así mismo tiene un periodo resolutivo. Entonces no van a escuchar de periodo crónico, no hay gripe crónica, por así decirlo, ¿no? De las vías respiratorias, es un virus que ataca principalmente a vías respiratorias. Puede estar incluida las vías aéreas superiores, las inferiores, o puede atacar a ambas zonas, tanto superiores como inferiores, ¿sí? El virus de la gripe o virus de la influenza, para empezar, es un virus ARN. Ya le voy a contar esto cada vez. ¿Qué significa que sea un virus ARN? Pregunte a Milano, así hablan del bollo y no saben quizá. Carlos, ¿qué significa un virus ARN? Representa, digamos, una cadena. Miguel Limber, Como dijo mi compañero, ¿qué presenta? Presenta solamente una sola cadena. ¿Está Miguel? Este virus está directo para sintetizar proteínas. No necesita más ribosomas. Un virus ARN es un virus que presenta su cápside y dentro de su cápside presenta material genético, que en este caso es de tipo ARN. Es decir, no se olviden que todos los virus necesitan de un hospedador, una célula huésped, para sintetizar sus proteínas propias. En el caso de virus ARN, no necesitan de transcripción dentro del núcleo, ¿sí? Este virus ARN ya de por sí es una información genética que simplemente con alcanzar la maquinaria de síntesis, que son los ribosomas, ya puede intentar, o ya puede empezar a sintetizar sus proteínas virales para ensamblar a los millones y producir replicación viral, ¿sí? Eso es un virus ARN. Entonces el virus de la gripe es un virus de este tipo ARN. Si ustedes se fijan, el virus de la gripe tiene tres tipos predominantes. Tiene el virus tipo A, el B y el C. Fíjense que de estos tres, los que más tienen afectación dentro del ser humano son el virus tipo A y el virus tipo B. Y fíjense que el virus tipo C es mucho menos frecuente de afectación al ser humano, ¿ya? Obviamente toda esta familia de virus pertenece a la familia de Orthomyxoviridae, que son virus que van a producir infecciones respiratorias agudas. ¿Cuáles son las características morfológicas o qué estructuras posee el virus del ARN? Fíjense que obviamente como todo virus va a poseer su cápside en la cual está contenida su material genético, pero una característica importante del virus de la gripe es que tiene proteínas en la cápside y estas son de dos tipos, resaltamos la neuroaminidasa y la hemaglutinina, ¿sí? Yo sé que ya lo saben. ¿Quién me puede decir cuál es la función de la hemaglutinina o la neuroaminidasa? A ver, usted, D'Angeli, ¿se acuerda? Sí. ¿Para qué le sirve al virus la neuroaminidasa o la hemaglutinina? ¿Quién se acuerda? La que causa la aglutinización.
Ya, de las medidas del examen. ya. ¿Quién dice otra cosa? Ya. No se olviden estas proteínas. Pasó la hoja. Sí, está circulando ahorita, doctor. Estas proteínas van a ayudar al virus a poder invadir a la célula huésped. ¿Sí? Van a ser proteínas que se van a ir con receptores específicos, evidentemente, y va a poder invadir o penetrar dentro de la célula huésped. ¿Alguien sabe cuál es la célula huésped de estas células, del virus de la gripe? ¿A qué células le gusta unirse, adherirse? ¿Se acuerdan? ¿Qué células atacan? A ver, ¿qué aparato o sistema afecta por este virus? Al aparato gastrointestinal, al nervioso. Aparato respiratorio, por ende ataca a las células epiteliales del aparato respiratorio. Bien, ¿se acuerdan? Si es que ya lo vieron seguro. ¿Cuál es el receptor que utilizan estos para invadir dentro de una célula respiratoria? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El virus de la gripe busca las células ciliadas del aparato respiratorio. ¿Ya? Y va a buscar específicamente los receptores de ácido ciálico. Y gracias a esos receptores van a poder ingresar dentro de la célula ciliada y van a empezar el proceso de replicación viral. Obviamente tiene una predominancia o afinidad, por las células ciliadas del tracto respiratorio, ya sea células ciliadas de la mucosa nasal, de la mucosa faríngea, laringea o incluido las vías inferiores, ¿sí? Entonces, estas dos proteínas, la neuraminidasa y la hemaglutinina, van a permitir al virus de la gripe poder ingresar dentro de la célula huésped e iniciar procesos de replicación. Fíjense que hemaglutinina, hay 16 clases de hemaglutininas y 9 clases de neuroaminidasas. Y esto es lo importante, es gracias a esta gran variedad de proteínas es que hay varios serotipos del virus de la gripe, ¿sí? Es por eso que no hay un solo tipo de virus de la gripe, hay la familia ABC y dentro de la familia A hay varios subtipos que producen en mayor o menor, tal vez en mayor o menor gravedad, infecciones del tracto respiratorio de forma aguda, ¿sí? Fíjense entonces, las secreciones de una persona infectada, no se olviden que ¿cuál es el mecanismo de transmisión de este virus? Aérea. ¿Y cuál es la fuente de infección? La gotita de flujo. Yo al momento de estornudar, hablar, toser, yo estoy eliminando gotitas que son volátiles en nuestro medio ambiente y esa persona, una persona infectada, fácilmente puede eliminar esas gotitas y puede ir al aparato respiratorio de otra persona que está sana. Entonces, estas partículas, estas gotitas de flujo que tienen en su contenido las proteínas o los virus de la gripe, van a ingresar dentro del aparato respiratorio de la persona sana y van a acercarse o van a tener contacto con las células ciliadas del aparato respiratorio y específicamente con los receptores de ácido ciálico, ¿sí? Una vez que tienen contacto con los receptores de ácido ciálico, fíjense que el virus libera su material genético y eso inicia un proceso de síntesis de las proteínas virales, ¿sí? Ahora, no sé si han escuchado, también sí, segurísimo, que este virus tiene una alta capacidad mutagénica, ¿sí? Es por eso que no sé si han escuchado, cada año se nace o aparece de nuevo gripe, el virus de la gripe, hay una endemia de gripe, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque a pesar, el virus tiene una capacidad antigénica, una capacidad mutagénica interesante, ¿sí? Tiene la capacidad de tener un cambio antigénico o una derivación antigénica, que lo vamos a explicar ahorita. Y fíjense, una de las gripes más peligrosas, que es la gripe porcina, fíjense que fue el resultado de la unión de una gripe del café caromano con una gripe aviar, y eso todo se mezcló dentro de un animal que es el cerdo, y a raíz de toda esa mutación, esa conformación de material genético, es que hay un cambio antigénico de los virus. Entonces este virus de la gripe tiene una gran capacidad para mutar, ¿ya? Y esa mutación le puede dar mayores factores de virulencia que pueden acabar o pueden afectar en mayor cantidad a la persona que llegue a infectarse con este tipo de virus, ¿sí? Una capacidad... A ver, ponga la anterior. Qué hermosa esa diapositiva para explicar la mutación genética que sufre el virus. Yo creo que no se
puede considerar. ¿Sí? Entonces lo que les decía, fíjense que puede tener una mutación de tanto replicarse, o fíjense que se pueden juntar material genético de virus distintos y pueden generar un virus nuevo con un cambio antigénico totalmente distinto. Entonces estas mutaciones que sufre el virus de la gripe la van a llevar a ser más virulenta y por ende más contagiosa, ¿no? Es por eso que constantemente aparecen nuevos serotipos o nuevas cepas del virus de la gripe y en mayor o menor cantidad son mucho más infecciosos y más virulentos para la persona, ¿sí? A esa capacidad de alteración gradual, es decir, el virus entra en una célula epitelial, se empieza a replicar y en cada replicación puede haber una ligera variación antigénica. A esa ligera variación antigénica dependiente de cada replicación que sufre, se le conoce como el antigenic drift. Es decir, entre cada vez que se replica, llega un punto en que algo muta. ¿Sí? Entonces el virus resultado de esa replicación continua ya no es el mismo que el que era o el que se estaba replicando previamente. A eso se conoce como antigenic drift, ya un cambio antigénico gradual. Fíjense que ese cambio gradual ocurre en un lapso de 2 a 3 años de que el virus está replicándose, ¿sí? Y produce nuevos subtipos de virus de la gripe. Ahora hay otra que es una alteración abrupta, es decir, el virus de la gripe va a mutar totalmente y eso le va a conferir nuevas características virulentas. A eso se conoce como antigenic shift, es decir, que el virus de la gripe muta o cambia de manera abrupta y puede producir nuevos serotipos que pueden llegar a producir epidemias o pandemias, dependiendo de cuál sea o cuánto haya aumentado el factor de virulencia de ese virus. Fíjense que esas alteraciones abruptas ocurren entre 10 a 20 años, ¿no? Es por eso que antiguamente había un serotipo que estaba afectando a nivel pandémico de gripe, después de muchos años aparece otro, después de muchos años aparece otro, y no se sorprendan que después de muchos años aparezca otro tipo de virus de la gripe que tenga mayor factor de virulencia, ¿sí? Entonces no es de sorprenderse, porque el virus de la gripe va a estar mutando o teniendo cambios antigénicos, ya sea graduales o ya sea abruptos, y eso va a aumentar el factor de virulencia. Es por eso también que no hay una vacuna que pueda suplir totalmente como prevención o profilaxis contra el virus de la gripe, ¿sí? Imagínense que nosotros tenemos una vacuna contra un virus o contra el virus de la gripe específico. De tanta mutación, de tanto cambio antigénico, después de mucho tiempo esa vacuna va a ser ineficaz. ¿Por qué? Porque el virus ha cambiado. Entonces ya no va a servir esa vacuna de la que teníamos previamente. Entonces se tiene que crear o se tiene que generar otra vacuna. Es por eso que las vacunas contra la gripe no son totalmente efectivas a manera de erradicar, por así decirlo, el virus de la gripe, porque este virus tiene una gran capacidad mutagénica. ¿Se entiende, no? Ya. Fíjense, el virus modifica sus antígenos de superficie, a eso se conoce como la alteración gradual, y esa capacidad se conoce como flotación antagónica, que ocurre de 2 a 3 años, o el antigenic drift, ¿sí? Puede haber cambios en la neurominidasa que puede dar lugar a virus o a virus de la influencia estacional, o en el caso de la alteración abrupta puede producir virus de la influencia pandémicos, ¿sí? Ya. Fíjense entonces, no sé si tenía una diapositiva ahorita, este concepto de acá. Hay que saber muy bien diferenciar hay que saber diferenciar entre una epidemia, una endemia y una pandemia. Yo sé que más o menos se saben los conceptos. ¿Quién me puede dar un concepto de lo que es una epidemia? Fuerte, para todos. Ya, usted Miguel, un concepto de endemia. Sería una enfermedad que sería constante en un lugar geográfico, que constantemente se van a llamar de salud mental y eso sí es verdad. ¿Quién me da un concepto de pandemia? Ya, vamos a esclarecer bien eso. Una endemia, cuando ustedes escuchen endemia, es la presencia de una enfermedad en un área geográfica delimitada. Quiere decir
que hay grande cantidad de casos de dicha enfermedad, no importa cuál sea, pero en un solo área determinada. Por ejemplo, siempre van a escuchar que Santa Cruz es un área endémica de dengue. Bueno, no es prácticamente Santa Cruz, no puede ser más que todo el área de las Amazonías. Es endémica de dengue. ¿Por qué? Porque solo en ese área geográfica delimitada el dengue predomina. ¿Se entiende, no? Eso es endémico. Cuando la enfermedad solo está en un área específica. No va a decir, si hablamos de que Bolivia es endémico de Chagas, quiere decir que en Bolivia hay Chagas, pero puede ser que fuera de Bolivia no exista esa incidencia de casos de Chagas. ¿Se entiende, no? Cuando escuchen endemia, están diciendo que hay una enfermedad que está en grandes casos en un área específica, ¿sí? No va más allá. Ahora, una pandemia es cuando esa enfermedad ocurre o se distribuye a nivel mundial, ¿sí? Como la pandemia del coronavirus. Eso estaba en todo el mundo, no solo estaba en Bolivia, no solo estaba en Perú, no solo estaba en ciertos países, estaba distribuido a nivel mundial. Eso es una pandemia, cuando la enfermedad se distribuye a áreas extensas, a varios continentes, ¿sí? Y una epidemia, ya que fíjense que de la epidemia resultan estos conceptos, es la enfermedad que afecta a un número de individuos en un tiempo determinado, ¿sí? A raíz de la epidemia nace el concepto de endemia, que es un área delimitada, o de pandemia, que es un área bastante distribuida, que abarca varios continentes, ¿sí? Ahora veamos esto de acá. Fíjense que nosotros al principio decíamos que había tres tipos de virus de la influenza. El virus de la influenza A, el de la B y el de la C. Fíjense que su especificidad, es decir, a quienes tiene más predominancia para replicación, en el virus de la influenza A, fíjense que puede afectar a humanos y animales, como ser cerdos, caballos. Fíjense que epidemiológicamente el virus de la influenza tipo A es el productor de epidemias de enfermedades respiratorias. ¿Qué era una epidemia? ¿Qué era una epidemia? Era un número de casos que distribuidos en un tiempo determinado y en un área geográfica, ¿no? Ahora fíjense que el virus de la influenza tipo B afecta, o su especialidad por atacar es principalmente a los humanos, ¿sí? Y este virus de la influenza tipo B produce epidemias cada 5 años, ¿ya? Y la aparición de pandemias es rara. Es decir, el virus de la influenza tipo B rara vez tiene la capacidad de producir pandemias. Es decir, no es tan, por así decirlo, no se distribuye de manera tan fácil como el virus de la influenza tipo A. Y el virus de la influenza tipo C, fíjense que su predilección es por humanos y cerdos. Fíjense que produce casos esporádicos o brotes localizados en un área determinada. O sea, básicamente estaríamos hablando de si estamos hablando de brotes localizados, ¿qué dirían ustedes? Endemia, ¿no? ¿Se entiende, no? Vamos. El mecanismo de transmisión ya se lo sabe, es vía aérea. Él también puede ser vía conjuntival. Ejemplos. ¿Cómo puede ser o de qué forma creen ustedes que puede entrar por la vía conjuntival? Puede ser. ¿Qué pasa si imaginemos que su compañero tiene virus de gripe, ¿no? Imaginemos que está estornudando todo el rato y está agarrando su celular, ¿ya? Y yo le digo, prestando tu celular, le llamo a mi madre, ¿no? Abro el celular, le llamo a mi mamá, gracias. Yo ya tengo los virus en la mano y después digo, escucha, me pica el ojo y empiezo a rascar el ojo, listo. Mediado para que los virus ingresen por vía conjuntival de manera fácil, ¿se entiende? Entonces también puede ser por vía conjuntival. Fíjense que la fuente de infección son las gotitas de Fruch. Ahora, ¿cuál es el periodo de incubación de este virus? Ya. Se dice que es de 2 días. En otros lados le ponen que el periodo de incubación en el Harvester es de 48 a 72 horas, que básicamente sería entre 2 a 3 días, ¿sí? Fíjense que su periodo de incubación es corto. Durante ese periodo de incubación no va a haber, evidentemente, sintomatología o un cuadro clínico, simplemente está en incubación. Una vez termina el periodo de incubación, empieza el periodo sintomático, ¿ya? Ahora, fíjense, la persona, a pesar de que está en periodo de incubación, ya es infectante a partir de las 24 horas. Fíjense que la persona recién va a tener síntomas hasta los 3 días, ¿sí? Imaginemos que yo tengo gripe, la contagia a su compañera a partir de ahorita. Recién su compañera va a tener gripe aproximadamente en 3 días, pero ella ya va a ser contagiosa para los demás a partir del primer día.
¿sí? Es por eso la amplia distribución de este virus, al igual que lo tenía el COVID, que mientras uno estaba en periodo de incubación ya era infeccioso. Entonces una persona que no tiene síntomas ya es infectante a pesar de que todavía no tenga la presencia de los síntomas, ¿entienden? ¿No? Es por eso la gran capacidad de transmisión de este virus, es por eso que fácilmente se puede crear epidemias, se puede crear endemias en un área determinada. Y en peor de los casos se puede incluso distribuir a nivel pandemia, ¿sí? Por la capacidad infecciosa que tiene este virus. Ahora, ¿cuál es la clínica que produce el virus? Fíjense que dentro de la sintomatología más común de una persona que es infectada por el virus de la influenza, tiene fiebre, presenta escalofríos, presenta cefalea, mialgias, presenta malestar general, puede presentar tos seca, puede presentar faringitis, puede presentar adenopatia, puede presentar irritación de los ojos. De toda esta sintomatología de acá, no siempre el paciente va a tener sí o sí tos seca, sí o sí va a tener faringitis. Es variable. ¿Por qué? Le dije la respuesta al principio. No por los diferentes serotipos. Porque puede afectar superior, inferior o ambos. ¿Sí? Es decir, el virus de la gripe puede afectar. Si solo afecta a nivel superior, entonces la sintomatología solo va a marcar a nivel superior, ¿sí o no? Y si afecta a nivel inferior, va a haber una sintomatología de una infección a nivel inferior, ¿se entiende, no? Es por eso que la sintomatología es un poco variable. Pero lo que no es variable es la presencia de fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias y malestar general. Hasta acá uno puede pensar en lo que sea, ¿no? Si un paciente viene con cefalea, viene con fiebre, viene con escalofríos, viene con mialgias, viene con malestar general, ¿qué pueden pensar ustedes que tiene el paciente? Nada específico realmente. Muchas de las enfermedades infecciosas o no infecciosas cursan con esta sintomatología, ¿sí o no? Sí, entonces bien inespecífico. Pero puede ser que al paciente se le agregue tos seca, faringitis o rinofagia. Hasta acá, ¿qué podemos pensar? Incluso podemos pensar que tal vez puede tener un cuadro de faringitis y hay que saber determinar eso. Entonces, la sintomatología es un poco inespecífica y variada, dependiendo del sitio principal de afección. Entonces, ¿en qué se basa uno para decir si el paciente tiene influenza? ¿Qué creen? ¿Qué les llevaría a ustedes a pensar que el paciente sí tiene influenza? Depende de la temporada. Claro, depende del área, de cómo esté la situación epidemiológica. Si en mi sector, aquí en Santa Cruz, mañana aparece un anuncio del CEDES que hay un brote endémico de gripe, entonces cualquier paciente que venga a mi consultorio con esta sintomatología es muy posible que sea gripe, ¿no? Entonces hay que evaluar el criterio epidemiológico de nuestro área, ¿sí? Ya. Hay que tener mucho cuidado, porque la gripe es una enfermedad aguda de fácil resolución. Un paciente que tiene gripe remite a los 7 días, una semana más o menos la enfermedad, ya se va. Pero hay factores, hay personas bastante susceptibles a los que nosotros debemos tener el triple de atención en un posible caso de gripe. Aquí están incluidos niños menores de 4 años, personas mayores de 65 años y pacientes con algún factor de riesgo adicional, como ser pacientes inmunodeprimidos, que tengan VIH, que sean embarazadas, que sean diabéticos, o pacientes que tengan enfermedades de base a nivel pulmonar, como ser bronquitis, EPOC, o fumadores o asmáticos. A estos pacientes hay que tener mucho cuidado con el cuadro de la gripe, ¿sí? Porque puede derivar en complicaciones. A pesar de que la gripe es una infección respiratoria aguda que va a remitir con el paso del tiempo, en estos pacientes con factor de riesgo se puede agravar. Entonces ya no va a ser un virus respiratorio agudo, se puede agravar con algo más grave, ¿sí? Si viene un adulto a nuestra consulta, ¿qué criterios de valoración hay que tener? Hay que valorar su estado general, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo viene el paciente? ¿Está bien? ¿Se ve enérgico? ¿Se ve cansado? Eso hay que valorar con solo verlo al paciente.
Hay que medir la temperatura corporal del paciente. ¿Cuánto es la temperatura? ¿Está dentro de su rango normal? ¿Está elevada? ¿Cómo está la temperatura del paciente? Hay que medir su frecuencia respiratoria. ¿Cómo es la frecuencia respiratoria del paciente? ¿Está normal? ¿Está aumentada? Hay que realizar auscultación pulmonar y evaluar alteraciones. La auscultación pulmonar es una técnica semiológica importante para evaluar, o más o menos evaluar cómo está la función pulmonar, ¿sí? Pero puede ser que no haya nada relevante en los pulmones si no hay afectación pulmonar, ¿sí? Entonces, no porque el paciente no tenga nada en los pulmones, no es que no tiene nada, ¿sí? Porque hay que evaluar, o hay que saber más o menos determinar a qué áreas predominantemente está afectando el virus, si es una vía superior o una vía inferior. Si es una vía inferior, por seguridad va a aparecer alguna alteración en la auscultación pulmonar. Si no, no va a aparecer, va a aparecer que el pulmón está normal, ¿sí? Hay que observar el color de la piel y las mucosas. ¿Por qué? Si un paciente que tiene una infección respiratoria, en el caso de la influenza, y se agrava, si yo veo la coloración, ¿qué pasa si el paciente viene con una coloración azulada? ¿Qué pasa si vienen los labios azules, los extremos distales azules? ¿Qué creen que puede estar pasando ahí? ¿Obstrucción? ¿Sí? O sea, que no está habiendo una buena ventilación, y ahí puede ser causa de que el virus de la gripe está afectando parénquima pulmonar y está impidiendo una buena ventilación. Entonces hay que valorar todo eso y valorar factores de riesgo, si el paciente es mayor de 65 años, si es asmático, si es diabético, si tiene VIH. Todo eso hay que valorar cuando viene un paciente adulto a consulta, ¿sí? Y en el caso de los pacientes pediátricos, ¿qué hay que valorar? También su estado general, si viene corriendo, viene saltando, viene decaído, su estado de hidratación, cómo está la hidratación del paciente, si las mucosas están normalmente hidratadas o parece que tiene signos de deshidratación, hay que valorar eso. Medir su temperatura corporal, medir su frecuencia respiratoria, observar si hay aleteo nasal o tiraje subcostal. Y esto es interesante. El aleteo nasal, ¿saben qué es? Ya no lo puedo hacer yo porque no. Principalmente se ve en los niños que tienen afección respiratoria. Básicamente es cada vez que respira, sus fosas nasales se le ensanchan. Eso es un aleteo nasal. ¿Ya? Entonces un aleteo nasal en los niños se ve bonito, bueno, no se ve claro, pero no bonito, ¿ya? Es cuando el niño tiene una dificultad respiratoria, tiene una dificultad respiratoria debido al virus, y en sus fosas nasales se ensanchan con cada respiración. Todavía vi un video en la noche, no lo voy a buscar, pero se les ensancha. Eso es aleteo nasal. ¿Ya? Y me está indicando que el paciente pediátrico tiene una dificultad respiratoria y puede ser asociado con una afección ya sea de pulmonar, parénquima pulmonar, ¿sí? O tiraje subcostal. Puede ser también que como signo semiológico veamos una depresión del área subcostal en los pacientes que tengan dificultad respiratoria, principalmente los pacientes pediátricos. Y también hay que evaluar los pulmones, auscultar los pulmones para escuchar posibles destridores, para escuchar posibles sibilancias. Eso sería básicamente cómo deberíamos evaluar a un paciente pediátrico que viene a consulta o cómo evaluar a un paciente adulto que viene a consulta. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales complicaciones del virus de la influenza? Por eso les digo, a un paciente que tiene factor de riesgo hay que cuidarlo el doble, hay que tener mucho más ojo. ¿Por qué? Porque este paciente puede tener una complicación. En el caso puede producirse una neumonía primaria, ¿sí? Es decir, este virus de la influenza puede dar secuelas a que haya una neumonía. ¿Por qué? Porque si hay daño del parénquima pulmonar, ese parénquima pulmonar, va a perder sus capacidades inmunitarias como el barrido ciliar y otros componentes. Entonces, fácilmente puede haber desarrollo de neumonía. Entonces, ahí ya no vamos a estar hablando de una simple infección respiratoria aguda, se está complicando con la neumonía. O en el peor de los casos, puede producir una neumonía bacteriana secundaria. Como el paciente está sufriendo un cuadro de infección a nivel respiratorio, ese campo pulmonar va a quedar desprotegido y fácilmente bacterias van a proliferar, ¿sí? ¿Y cuáles son las bacterias más comunes para el aparato respiratorio? El Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, o puede ser en casos específicos el aureus, ¿ya? Entonces hay que cuidar mucho de las posibles complicaciones que puede sufrir el paciente con virus de la influenza. Hay que también tener
un importante criterio al momento de diferenciar una posible cuadro clínico de influenza con un posible cuadro clínico de resfriado común. No se olviden también que el resfriado común es de causa viral, ya está dado por los rinovirus, principalmente por los rinovirus. Son virus que van a producir un cuadro respiratorio muy agudo, incluso tiene un periodo de incubación mucho más o mucho menor que el virus de la influenza. Pero ¿cuáles son las diferencias entre un resfriado común y una gripe? ¿Cómo yo puedo más o menos determinar si el paciente está cursando con gripe o está cursando con un resfriado común? Fíjense que la sintomatología de la gripe A es de aparición súbita, ¿sí? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente, por ejemplo, yo hoy día me levanté, en la mañana estaba yo tranquilo, pero a la tarde de la nada me sentí mal, me empezó a doler la cabeza, me empezó a doler mi cuerpo, me sentí desganado. Eso es una aparición abrupta, ¿sí? Es decir, no había indicios de que me estaba pasando nada, pero de repente o abruptamente empecé con una sintomatología. Ahora, en el caso del resfriado común, es un inicio paulatino, ¿no? Empieza a sentir alguna que otra molestia no tan específica y paulatinamente se va concretando un cuadro clínico. Esa es la gran diferencia entre el resfriado común y entre el virus de la influenza. Ahora, otro dato clínico importante es que el virus de la influenza cursa con fiebre, ¿sí? Es decir, aparte de que el paciente tiene una sintomatología de aparición abrupta, va a tener una fiebre de instauración abrupta, obviamente pasado el periodo de incubación. ¿Cuánto era el periodo de incubación? 48 a 72 horas. Pasado eso, la aparición es abrupta. Va a tener fiebre y obviamente, como ese proceso inflamatorio va a estar acompañado de mialgias, artralgias, cefalea. Y en algunos casos puede estar acompañado de tos seca o faringitis, que es mucho menos frecuente. Pero en el caso del resfriado común, fíjense que el paciente cursa con un estado febril, ¿ya? No presenta una aparición súbita de fiebre como es el virus de la influenza. Y aparte otro dato clínico característico es que presenta rinorrea. ¿Qué es rinorrea? ¿No sé si has escuchado la expresión de me estás chorreando la nariz? Es eso, rinorrea. Todo un paciente con resfriado común básicamente está con rinorrea, está con rinitis. ¿Qué es rinitis? La inflamación de la mucosa nasal. Dice, no puedo respirar, estoy tapado acá. Ya básicamente no me entra aire por acá, está tapado. Eso es una inflamación a nivel de la mucosa nasal. Puede tener tos productiva, o puede tener también un cuadro de faringitis. Pero lo más común en el resfriado común es la rinorrea, la rinitis, acompañado con una sintomatología general. Puede estar desganado, un poco le puede doler el cuerpo, pero no cursa con fiebre, a diferencia de lo que hace el virus de la gripe. ¿Se entiende, no, la diferencia entre estos dos? A ver, si yo les pregunto, ¿cuáles serían las principales diferencias entre gripe y resfriado común? Díganme una usted, un inicio súbito. La gripe inicia súbitamente y el resfriado común paulatino. Usted, otra diferencia, sí. Claro, en el virus de la influenza puede haber la aparición de tos seca. ¿Ya? Otra diferencia entre el resfriado y gripe que me puedan dar. La fiebre. ¿En cuál aparece fiebre? En el virus de la gripe, la fiebre es de instauración súbita, ¿sí? Y en el resfriado común puede que esté el paciente en un estado afebril, ¿ya? Y no se olviden de que el resfriado común cursa con rinitis, cursa con rinorrea. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda hasta acá? No. Este es el mismo cuadro que hemos visto acá. Fíjense que este último cuadro tiene correlación también con otra enfermedad que se instauró recientemente, que es el COVID, ¿no? El coronavirus. También hay ligeras diferencias entre virus de la gripe, virus de la influenza o coronavirus. Pero este cuadro lo vamos a estudiar cuando hablamos de coronavirus, ¿ya? Para no atrasar. Entonces, viene un paciente con sintomatología de gripe, ya yo sospecho que tiene una gripe. ¿Qué pruebas o qué yo puedo utilizar para confirmar que efectivamente mi paciente tiene gripe, que tiene influenza? A ver, ustedes, ¿cuáles me pueden decir? Porque hay varias, no es la única que está acá. ¿Sí? ¿Qué se puede utilizar alguno?
Cultivo celular, ¿qué más? PCR, ¿qué más? No, cultivo celular ya lo dije. Y ELISA, es el estudio de los anticuerpos, ¿ya? Vamos a ver esto acá. Se puede utilizar cultivo celular para... Chicos, ¿qué tiene que tener? A ver, vaya al anterior. ¿Qué tiene que tener ese hisopo? Antibiótico. ¿Para qué? Para que haya efectividad y el control de la bacteria. Ya. Entonces, ¿qué pruebas se puede utilizar para la detección o confirmación del virus de la gripe? Se puede utilizar un cultivo celular, es decir, se cultiva con células, ¿ya? Fíjense que células del riñón del mono, para ver si hay presencia de efectos citopatológicos, ¿ya? Que creo que es el menos usado. Puede utilizarse hemaglutinación para ver la presencia del virus en las secreciones nasales. Se puede utilizar la PCR, ya que es para detección del material genético del virus, o también se puede utilizar la serología, ¿ya? Pero aquí hay algo importante y ocurre muy similar al tema anterior que vimos. No se puede pedir cualquiera de esos estudios en cualquier tiempo. Yo les pregunto, si nosotros queremos hacer detección del material genético o de la presencia de virus en las secreciones, ¿en qué periodo deberíamos tomar esta muestra? ¿En qué periodo debería utilizarse el PCR? ¿O en qué periodo tal vez podríamos pedir un cultivo celular o una hemaglutinación? Dígalo fuerte. Es decir, previo a 5 días, ¿sí? Previo a 5 días, a los 5 días de que aparece la sintomatología del paciente, yo puedo utilizar esto para detectar la presencia, ya sea cultivo celular, ya sea hemaglutinación o ya sea PCR. Pero después de eso, ya casi no va a ser tan exacto, entonces yo puedo adoptar el estudio de la serología. Y ahí es lo que veíamos, el paciente tiene anticuerpos IgM o IgG, ¿sí? Entonces hay que saber bien en qué tiempo pedir el estudio confirmatorio para el paciente. Ahora, una cosa importante, ¿dónde está acá? Bueno, vamos a ver esto, ¿ya? El diagnóstico directo, fíjense que se hace en los primeros 5 días de la infección, de que se establece el cuadro clínico. Se puede utilizar cultivo celular, hemaglutinación o PCR. Después de los 5 días, yo tengo que hacer un diagnóstico indirecto. ¿Qué se refiere a esto de directo o indirecto? En el diagnóstico directo yo estoy buscando al virus. Yo quiero saber si está o no está. Y en el diagnóstico indirecto quiero buscar anticuerpos, ¿ya? Si los anticuerpos que deja el virus después de que produce el cuadro infeccioso. Entonces, a partir del 6º día, yo puedo utilizar inmunofluorescencia, test de ELISA, para detectar anticuerpos que haya dejado el virus después de su proceso infeccioso. No busca el virus, sino los anticuerpos. Pero vamos con este cuestionario, me van a ayudar a ustedes. ¿Cuáles son los tipos de virus de la gripe? ¿Usted? ¿Cuál es su nombre? Armando. ¿Cuáles son los virus de la gripe? Los tipos. A, B y C. Bien. De todos estos tres tipos de estos tres tipos de virus de la gripe, ¿cuál es el que produce una enfermedad significativa en el ser humano? ¿Qué dice Miguel? El grupo A. Y en casos también el B. ¿Cuál es el periodo de incubación del virus de la gripe? ¿Qué dicen? Ya, el periodo de incubación es un poco variable. Al menos en el Harrison nos indica que es de 48 a 72 horas, ¿sí? De 2 a 3 días, básicamente. Variable. Los virus gripales del tipo A se clasifican en subtipos en función de las diferentes combinaciones de dos proteínas, las superficies del virus. ¿Cuáles son esas proteínas del virus? Hemaglutininas, neuraminidasa. Dependiendo de la combinación de hemaglutininas, por eso les digo, hay 16 tipos de hemaglutininas, 9 tipos de neuraminidasas.
dependiendo cuál se combine, es un serotipo diferente, ¿sí? Puede ser hemaglutinina tipo 1, por ejemplo, el virus de la gripe H1N1 es un virus de la influenza tipo A con hemaglutinina tipo 1 y neuraminidasa tipo 1, AH1N1. Eso nos dice, ¿sí? Para los que se preguntaban qué era AH1, por ejemplo, AH1N1 es que es un virus de tipo A con hemaglutinina tipo 1 y con neuraminidasa tipo 1. Eso significa, ¿sí? Entonces, esas son las dos proteínas que combinan para crear nuevos serotipos. Ya puede haber varios. Bueno, hay varios. Ahora vamos con el caso clínico. ¿Será que lo puede leer usted, Yasmel, en voz alta? A finales de diciembre, un joven de 22 años experimentó súbitamente cefalia, mialgia, malestar, tos seca y fiebre. Después de 2 días tenía irritación de la garganta. La tos había empeorado y empezaba a padecer náuseas y vómito. Algunos otros miembros de su familia habían tenido síntomas similares durante 2 semanas anteriores. Ya. Vamos con la pregunta del caso clínico. Muy breve. Entonces, fíjense que el paciente, si hacemos un análisis, es un joven de 22 años. Como factor de riesgo, no parece presentar nada. Un joven de 22 años, probablemente cualquiera de nosotros acá, que está en un buen estado inmunitario, es joven, a ver. Pero de repente, súbitamente, y esto es algo importante, empieza con un desarrollo de cefalia, dolor de cabeza, mialgias, malestar general, tos seca y fiebre, ¿sí? De repente, súbitamente. En pocas palabras, se encontraba fatal, ¿ya? Después de 2 días de la aparición súbita de esta sintomatología, empezó con una irritación de la garganta, la tos había empeorado y empezaba a padecer náuseas y vómitos. Algunos otros miembros de su familia habían tenido síntomas similares durante las 2 semanas anteriores. Pero hasta ahí tienen todos los indicios de ser un cuadro infeccioso respiratorio, ¿sí? Vamos con esto. Además del virus de la gripe, ¿qué otros agentes pueden haber producido este tipo de sintomatología? Entonces hay que hacer ahí un diagnóstico diferencial. Puede ser adenovirus, puede ser un rinovirus, un virus del dengue, un metaneumovirus. Hay varios virus que cursan con esta sintomatología. Y lo importante es hacer la diferenciación, ¿ya? En este caso, ¿qué datos me indican o qué datos me dicen predominantemente que el paciente está desarrollando un cuadro de gripe del caso clínico? ¿Qué datos me indican que tiene un cuadro de gripe? ¿Por qué no puede ser un rinovirus, un resfriado común? De aparición súbita, excelente. ¿Qué más? La fiebre, excelente. ¿Qué más? La tos seca. Entonces, tiene más indicios de ser un cuadro de gripe. Aparte, que esto es importante preguntarle. Cuando una paciente viene con una infección respiratoria, se le pregunta, ¿en su familia alguien más se enfermó? Puede decir el paciente, sí, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi esposa, mi hijo, etc. O puede decir, no, solo yo. Entonces, eso también es un dato epidemiológico importante para saber. ¿Cómo confirmarían a esta paciente que sí tiene gripe? Ya, primero veamos, ¿en qué periodo está? ¿Está previo a los 5 días o después de los 5 días de sintomatología? Previo. En ese estado previo a los 5 días, ¿qué estudio le solicitaría? PCR, cultivo celular, una prueba de hemaglutinación. ¿Ya? Ahora, la amantadina es eficaz frente a la gripe. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Este es un fármaco antiviral, por si acaso. ¿La cual? La M2. Ya, inhibición de la proteína M2 y facilita la pérdida de envoltura vírica y liberación de virus en la célula. Hay algo importante acá. Este fármaco que es la amantadina, hay otro que es parecido que se llama la rimantadina. Hasta donde nos explicaron, nosotros ya no se utilizan, pero ese es un mecanismo de acción, ¿sí? Vamos a ver ahorita los otros fármacos que sí se utilizan para un posible. Fíjense que los fármacos virales
no te van a curar de la enfermedad, eso hay que dejarlo bien en claro. Simplemente van a reducir las complicaciones o reducir la gravedad de la enfermedad. ¿Sí? ¿Cuándo era contagioso de este paciente? ¿Y cómo creen que se contagió? Sí, a los 2 días, al primer día incluso después del periodo de incubación, primer día ya es contagioso. ¿Y cómo se contagió? Probablemente de otra persona igual, ¿no? Por fuente de infección. ¿Ya? Ahora, ¿qué miembros de su familia corren el riesgo de padecer una enfermedad grave y por qué? Claro, si en su familia hay niños pequeños, en su familia hay adultos mayores, que no se olviden que muchas familias son grandes, viven la abuela, el niño, el primo, el sobrino, todos. Entonces hay mayor riesgo de contagio y hay que tener mucho más cuidado con los factores de riesgo, que son los niños, los adultos o pacientes que tengan enfermedades. ¿Qué tal la madre puede ser diabética o la hermana está embarazada, etcétera, ¿no? ¿Por qué es tan difícil controlar el virus de la gripe? Incluso cuando existe un programa de vacunación. Porque hay un programa de vacunación. Anualmente nos vacunamos para la influenza. Pero ¿por qué es tan difícil el control de la enfermedad? Por la mutación. Y esa mutación la puede volver más contagiosa y virulenta. ¿Sí? Es lo que les decía, puede haber un cambio gradual, que se conoce como drift, antigenic drift, o un cambio abrupto, que es el antigenic shift. ¿Sí? Aquí lo leemos. Cite 2 nombres de fármacos que inhiben la fase del proceso de pérdida de la volura del virus de la gripe A, pero no afectan a los virus de la gripe C, ni B ni C. Ahí tenemos la mantadina y la rimantadina. ¿Sí? Ahora, citen el nombre de 2 antivíricos que inhiben a los virus del A y B como inhibidores enzimáticos de la neuroaminidasa. Ahí está el oseltamivir, el peramivir y el zanamivir. ¿Ya? Esos 3. Aquí está la cosita que nos indicaron a nosotros. Los que sí son de utilización más actual es el oseltamivir y el zanamivir o el peramivir. ¿Sí? Pero yo les hago una pregunta para pensar. ¿Cuándo le darían el tratamiento al paciente? La regla es casi la misma para el estudio serológico, previo a los 5 días. ¿Sí? Después de los 5 días, instalar un tratamiento con estos fármacos es inútil. ¿Por qué? Porque ¿qué hace al menos estos fármacos, el oseltamivir? Si este tiene su neuroaminidasa, que con esta se va a unir al receptor de ácido ciálico, lo único que viene es y lo bloquea, así evita que el virus se una. Pero si ya pasó el periodo de los 5 días, el virus ya entró o salió como le dio la gana. ¿Ya para qué sirve dar el fármaco? ¿Sí? Entonces, la instalación del tratamiento es previo a los 5 días y solo o principalmente en personas de riesgo. ¿Sí? No se le puede dar tampoco a todos. No es decir que yo empiece con una gripe y me den a mí oseltamivir. Solo a personas de riesgo. ¿Quiénes eran personas de riesgo? Niños, adultos, embarazadas, pacientes con patología de base. Solo a ellos se les dictaba el tratamiento. Es por eso que muchas veces, si ustedes van al doctor con un par de influenza, no les van a dar el tratamiento, a no ser que tengan un factor de riesgo. No los mandan a casa, cuídense nomás, ya se le va a pasar, ¿no? Obviamente se puede dar el tratamiento sintomático, ¿sí? Si tiene fiebre, si tiene dolor, si tiene inflamación de la garganta, más que todo sintomático, ¿sí? ¿En qué tipo de, pero antiviral solo en pacientes con factores de riesgo previo a los 5 días de la sintomatología? ¿Les puede decir? ¿En qué tipo de personas está indicada la vacuna en forma rutinaria? Personal de salud inmunodeprimido. El personal de salud que para en el hospital es un buen medio de diseminación de enfermedades. Ahí van los enfermos básicamente. Entonces, es un buen ambiente para la diseminación de enfermedades. Entonces, el personal de salud corre alto riesgo por trabajar, por su profesión. Asimismo que también los pacientes que tienen inmunodepresión, están inmunodeprimidos, también corren mucho riesgo con este virus. A ver, esta es una cosa de investigación. ¿Qué virus de la gripe han sido causantes de la pandemia? Hay un virus que se conoció como la gripe española, que fue una pandemia en 1918. ¿Cuál fue ese? El virus H1N1, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces. Hay otro que produjo la gripe asiática en 1957, H2N2. Y en Hong Kong, el H3N2. ¿Ya? Y no se sigan sorprendiendo si aparecen más, puede haber, ¿ya? H10N2, no sé. Pero varía mucho la capacidad mutagénica de estos virus, que se vuelven más virulentos
y más, más contagioso. ¿Ya? Tratamiento de la gripe puede utilizarse los inhibidores de los M2, hemantaína, rimatrina, que no se utilizan, inhibidores de la neuroaminidasa, que ahí están los etamivir, zanamivir, peramivir, pero solo en pacientes con factores de riesgo previo a 5 días, después ya no. ¿Sí? Obviamente, como medidas de protección, esto más que nosotros, porque nosotros segurísimo ya lo sabemos, pero nuestros pacientes hay que siempre hacer hincapié. Sí, si viene el paciente, hay que explicarle de qué o qué medidas tiene que tomar para prevención de contagio. Señor, lávese las manos frecuentemente. Recuérdese que cada vez que usted tenga que estornudar o toser, se cubra o en un pañuelo desechable. Si tiene que escupir, háganlo dentro de un pañuelo desechable. Recuerde bien limpiar su entorno. Quédese en casa cuando tenga alguna enfermedad respiratoria. Evite saludar de mano y besos. Son medidas de prevención, pero obviamente nosotros seguro ya lo sabemos, pero el paciente tal vez no. Entonces siempre al paciente o a la persona hay que explicarle, siempre, ¿sí? Por más que parezca repetitivo y algo obvio, siempre hay que explicarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se producía la gripe estacional? ¿Cómo se producía la gripe estacional? Principalmente por el cambio gradual, el cambio gradual antigénico. ¿Sí? Eso produce la gripe estacional. Es por eso que cada año, en una determinada época, dicen gripe. ¿Qué hemos pasado en nuestra temporada de gripe nosotros, ¿no? Que estaba por julio, junio. Esa es la gripe estacional. Ocurre, por así decirlo, en cada estación, un tiempo determinado, cada año. Y esto está principalmente por mutación gradual, ya el antigenic drift. Pero de 10 a 20 años aparecen nuevas pandemias, pero pandemias que se distribuyen a nivel mundial. Eso es por el cambio abrupto de material antigénico del virus, ¿sí? Ya yo traje el glosario. Endemia es la presencia de una enfermedad en una zona geográfica. Epidemia es la ocurrencia de números en un tiempo determinado de una enfermedad, ¿no? Pandemia es la enfermedad distribuida a nivel global, ¿no? Mundial, o muchos países y continentes. PCR es una prueba que nosotros solicitamos en casi todos los virus, o no solo en los virus, ¿ya? Para detectar el material genético de lo que queremos buscar, la reacción en cadena polimerasa. No confundir, con el PCR, que también puede significar proteína C reactiva y que tiene que ver con inflamación. No nada que ver. Serotipo. ¿Qué es serotipo? Es un tipo de microorganismo infeccioso clasificado según los antígenos que presentan su superficie, ¿sí? Serotipos, varios agentes etiológicos tienen muchos serotipos y depende de una variación en sus antígenos de superficie. ¿Qué es un fármaco antiviral? Es un fármaco que inhibe la replicación viral. Todos los antivirales, a diferencia de los antibióticos, no van a matar al virus, simplemente van a evitar que este se replique, ¿ya? Y no siempre se dan porque no siempre son efectivos. Sería un gasto innecesario darle a una persona que no le sirve, o también incluso porque algunos tienen reacciones adversas que es contraproducente. La hemaglutinina es el antígeno de superficie del virus de la influenza, al igual que la neuroaminidasa. Y estos dos le permiten al virus de la influenza poder penetrar dentro de la célula epitelial. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O no? Ya, ahí quedamos.